Hoy vamos a preparar una riquísima pasta penne con pollo caramelizado y chipotle, una combinación de sabor que sé que te va a encantar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Y vamos a comenzar preparando el pollo. Son 2 pechugas y las vamos a cortar en tiritas de esta forma. Las ponemos en un plato, le vamos a agregar 2 cucharadas de jugo de limón. Y las vamos a condimentar con un poco de sal. Yo le voy a poner sal rosa del Himalaya. Y también un poquito de pimienta al gusto. Y lo vamos a reservar por un momento para que se quede marinando mientras continuamos con la receta. Ponemos a hervir agua en una olla grande. Vamos a cocer espárragos. Primero le partí la parte final, que es la más fibrosa, la que no se come, y luego los corté en 3 partes. Los vamos a meter ya que el agua esté hirviendo. Yo le puse como unos 25 espárragos y los vamos a dejar nada más por unos 2 o 3 minutos para que queden tiernitos por dentro pero crujientes por fuera. Así que lo que haremos es retirarlos del agua caliente. Los voy a poner aquí en un plato. E inmediatamente los voy a pasar a un plato con agua fría para que ya no se sigan cociendo y no se nos vayan a aguadar. Es solamente por unos segundos, un minutito, y luego lo retiramos del agua y los volvemos a poner en un plato y lo reservamos por un momento. Y en el mismo agua donde cocimos los espárragos vamos a cocer la pasta. Es pasta penne. Es un paquete de 10 onzas y aquí las instrucciones dice que se tarda 7 minutos. Tú vas a seguir las indicaciones que diga tu paquete. Mientras está la pasta, vamos a continuar en un sartén grande. Vamos a poner un poco de aceite de oliva al gusto. Y vamos a agregar el pollo que teníamos ya marinado. Lo vamos a freír en el aceite de oliva. Y mientras se fríe el pollo, quiero pedirte desde el fondo de mi corazón, mira, me estoy tocando el corazón, que por favor te suscribas al canal. Es súper sencillo, nada más tienes que abrir una cuenta de YouTube, que es muy fácil, además es gratis, y con eso puedes suscribirte, me puedes ayudar con tus likes, y no sabes lo que eso me ayuda para que el canal siga creciendo. Y si eres suscriptor, mil gracias también de todo corazón. Ahora le vamos a agregar 2 ajos picaditos y los vamos a dorar junto con el pollo. Le vamos a agregar media cebolla amarilla cortada en cuadritos. Si no tienes amarilla no importa, le puedes poner de la blanca. Y la vamos a freír junto con las pechugas de pollo y el ajo, y ahorita no sabes qué rico olor, huele delicioso, me encanta. Tenemos también pimiento morrón rojo, es medio pimiento cortado en cuadritos pequeños. También le vamos a agregar medio pimiento verde. Y para darle un poquito más de sabor y color le vamos a poner medio pimiento amarillo. Y vamos a esperar un poco a que el pimiento morrón se suavice, y ya en este momento el pollo está agarrando un delicioso sabor de los pimientos, de la cebollita, del ajo. Le agregamos ahora 2 cucharadas de mantequilla.
Y ya que pasaron unos minutos y ves que suavizó el pimiento morrón, le vamos a agregar 1/3 de taza de miel. Y esto es lo que le va a dar ese sabor caramelizado al pollo. Y revolvemos muy bien. Ahora le ponemos 1 taza de crema para batir. Esto va a quedar riquísimo. Revolvemos un poquito y esperamos a que la crema hierva junto con todos los ingredientes. Y ahora, todo lo contrario a la miel, le vamos a agregar un toque picosito de chipotle, pero ni creas que pica mucho. Nada más le vas a poner de la lata de chipotles lo que es el caldito. Tú le vas a poner las cucharadas que tú quieras. Si no te gusta que pique mucho, pues no le pones tanto, pero en realidad no le da tanto picor, es solamente un rico sabor por la combinación de la miel con el chipotle. Ahora sí, revolvemos todos los ingredientes. Hay que probar, recuerda, para ver si le falta sal. De ser así, le ponemos un poquito de sal, cada quien a su gusto. La pasta ya está lista, así que ya la vamos a pasar a la crema. Yo te recomiendo que agregues un poquito de pasta, mezcles con la crema, luego le vuelvas a poner otro poquito de pasta, mezcles. Esto es para ver que en realidad alcance bien la crema con toda la pasta que hicimos. Muchas veces el tamaño de la pasta que compramos es más grande o más chiquita o no sé. Entonces más vale asegurarnos de que se cubra bien toda la pasta con la crema. Aquí tenemos 1 taza de queso parmesano rallado, ponle un poquito más de media taza y deja el resto para más adelante. Esto va a hacer que se espese un poquito más. Recuerda como quiera que al final del video siempre pongo los ingredientes escritos. Y todavía no hemos terminado, nada más estamos esperando a que se derrita un poco el queso, porque ahora le vamos a agregar 1 taza de chícharos. Son chícharos congelados, claro que ya no están congelados, desde hace rato yo los saqué y los dejé ahí para que se fueran descongelando. Sé que no en todos lados se les dice chícharos, creo que guisantes, arvejas, algo así. Y revolvemos muy bien los chícharos con la pasta. Y ya por último le vamos a agregar los espárragos que teníamos reservados desde el principio. Y revolvemos los ingredientes. Como puedes ver, es una pasta súper completa. Es la pasta que es el carbohidrato, trae la proteína que es el pollo, trae verduras como los chícharos y los espárragos, además los pimientos morrones, cebollita, ajo. No, es una explosión de sabor. Y la combinación de miel con el chile chipotle, no sabes lo que te estás perdiendo si no la preparas. Está deliciosa. Ahora le agregamos el resto del queso que habíamos dejado para el final. La pasta ya está lista, ahora sí podemos servirnos. Ve qué rico quedó esta pasta. Y es que recuerda siempre que si cocinas con el corazón,
la comida sabe mucho mejor. Así que vamos a disfrutar de esta deliciosa pasta. Y aquí te voy a pasar la lista de los ingredientes escrita para que tú también la prepares y la disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.